ahí vas a sufrir. Si quieres gritar, grita. ¡Hola mundo! Aquí estoy de nuevo. ¿Alguna vez pensaste que ibas a morir en este avión? Yo sí. Bienvenidos a la charla de hoy. Aerofobia. En Café con Nuria, hoy hablaremos de fobias. Concretamente, la aerofobia. La aerofobia es exactamente una putada. Problema. Este será el manual de Nuria para sobrevivir a tus viajes en avión. A ver si algún consejo te vale. O me dices luego al final en comentarios qué es lo que haces tú para superar tu fobia a los aviones. Primero el clink, clink, clink del café, porque esto necesita más de un trago, de 2, de 3, porque, por cierto, hoy acompañaremos con un snack, como siempre, aquí en el canal. Es un saladito. Saladito y dulce, sí, porque yo soy así. Y el miedo al avión, te hace falta algo saladito y dulce. Contrastes de la vida, como volar y tener miedo. Como dice un youtuber que miramos mucho de viajes que se ha montado por el mundo, que dice raris, bueno, pues yo soy un poco raris también. El asiento que tienes que elegir para que tengas menos miedo o que te parece que el avión se mueva menos. Yo lo que hago, primeras filas hasta la mitad del avión máximo. Claro, una no es millonaria, no va siempre primera, entonces me aseguraría de ir siempre delante del todo. Cuando el avión se mueve, notas menos el movimiento de la mitad hacia adelante que de la mitad hacia atrás. ¿Qué te pasa? Que si te toca de la mitad hacia atrás o al final te toca el avión, pues estás jodido, amigo. Ahí vas a sufrir si hay turbulencias. Porque yo también he ido atrás del avión con turbulencias, por supuesto. No es que yo me invente, yo he volado y entonces me he encontrado con esas situaciones. Voy mejor de las filas, o sea, de lo que es la mitad del avión hacia adelante. Si podéis conseguir esos asientos, pues mejor para vosotros. Punto 3. Distracción del enemigo. Muy importante. Ahí hay varios subpuntos. ¿Cómo combatimos ese enemigo? Punto 1. Pueden ser libros / revistas, por ejemplo, ¿no? O si lo tenéis en vía online, también sirve, ¿no? A mí no me funciona muy bien si realmente estoy con mucha ansiedad o muy estresada. No me llego a aislar del todo, pero yo siempre me llevo un buen libro. Cualquier ayuda es poca. Uno que me guste mucho, que me mantenga muy centrada en la lectura. Películas / series. Por favor, dentro de eso hay que aclarar, parece absurdo, ¿no? Pero sí, hay que aclararlo. No La Sociedad de la Nieve, películas de catástrofes avioniles, no queremos, por favor. Una nota aparte, una vez me pasó, yo fui en un crucero, el primero que hicimos, por el Caribe, y ¿qué sonó? Sonó la música de Titanic en una cena de gala. Yo no tengo miedo a ir en barco, pero igual no era muy apropiado. Bueno, pues eso, si miráis pelis que no sean estas, por favor. Mira que hay pelis y series para mirar. No me hagáis pelis catastróficas de ningún tipo. Pelis que tampoco hace falta que sean pelis de felicidad absoluta. Mirad pelis que os distraigan, pero que no sean pelis de catástrofes avioniles. No me hagáis esto, por favor, porque he visto gente mirando de todo. Bien, está bien, no sé, si os distraen juegos de cartas. A mí no me distrae mucho, la verdad, y eso que si voy, por ejemplo, con una pareja, con un amigo, me podría ayudar. Puede, pero necesito más. Yo necesito hacerme una burbujilla, aunque tenga al lado a alguien, ¿no? Porque a veces viajo con mi marido, muchas veces no, para poder centrarme un poquito en controlar mi ansiedad. Ansiedad extrema, muchísimo. No os pensáis que esto es, bueno, tengo un poquito de miedín. No, lo mío es una ansiedad extrema, muy extrema. Pero bueno, ahí seguimos. Entonces, la comida. La comida es muy importante, es una gran distracción. Si vas a viajes largos, pues obviamente vas a tener desayuno. ¿Te entra o no te entra? Es igual. Si a ti no te entra en un viaje de 2-3 horas, no te llega a entrar la comida, porque hoy en día todo son extras y tú no quieres gastar, bueno, ya sabes que te traes tus cosas, tu snack. Entonces, ese pequeño momento de tu picnic, ahí en tu circulito, en tu pequeño asiento, te haces tu picnic. Yo lo hago siempre. Cuando voy en tren también lo hago. Cuando voy en avión también. Yo hago mi pequeño picnic, mi bebida, la que os guste, por ejemplo. Es muy importante la comida para distraeros y ya os llevará un buen tiempo prepararos vuestro kit, vuestro snack, vuestras cositas. Mientras, porque yo lo hago todo a la vez, me voy viendo mi película o mi serie de momento, ¿no? Entonces esto es una gran distracción porque es todo a la vez. Es un buen momento, entonces ahí vas sumando y vas restando para reducir tu ansiedad. Otro punto, porque además de todo esto, sobre todo en el despegue y en el aterrizaje, pequeño inciso también, como se me taponan los oídos, no sé si os pasa también. La última vez pensaba, te estás cogiendo un aneurisma, mi amor. Iba hacia Lisboa. No me pasó cuando nos estábamos yendo hacia las nubes, pero sí al aterrizarse que me pasó, y entonces eso es problema de que se te taponan los oídos. Si tienes problemas de otitis, alergias, te puede pasar más a menudo. Entonces, tip importante, que no digo nada nuevo, la verdad, pero bueno,
tenerlo siempre en cuenta de masticar lo que sea, un palito. Yo no soy ya de chicles, hace muchos años de que me erradiqué el chicle para no hinchar, entonces me como un palito, unos palitos, un snack, lo que os apetezca, tener la boca entretenida. Pues volviendo al tema, algo muy importante que hago es escuchar música. Ya de por sí en mi vida cotidiana yo ya escucho música siempre, actualmente, y si veis cosas en el canal o veis otros vídeos, pues yo soy muy K-popper, por si no lo sabíais, qué raro. Entonces yo, ¿qué pasa? Escucho música de K-pop. ¿Qué pasa? ¿La gente escucha música? Sí, pajaritos piando, ballenitas, bosques. No, yo no, yo me escucho lo que os he dicho, K-pop, pero no además K-pop ligero, no una baladita, no. ¿Qué me puse la última vez? Me puse The 80s, grupo de K-pop Halazia. Si no sabéis qué música es Halazia, irosla, buscarosla, os guste o no os guste 80s, mirad qué tipo de canción yo me puse para relajarme. Halazia es una canción top de energía, quiero decir, es muy enérgica, es muy alta, además yo me la escucho a más volumen, no extra volumen, pero a más volumen, para tener, porque yo necesito que las voces de mi cabeza que me dicen esto no va a ir bien, esto no va a ir bien, esto no va a ir bien, se callen. Para que se callen necesito que algo hable más alto que las voces de mi cabeza. Entonces, Halazia es, o similar, fue una maravilla. Me relajó un montón. No solo escuchaba la música, sino que veía el vídeo, maravilloso. Entonces yo me fui distrayendo mientras nos íbamos hacia arriba a toda potencia. Entonces yo me puse Halazia el vídeo y la canción. Además ya me gusta de por sí y entonces me ayudó muchísimo a controlar la ansiedad. No os penséis a veces que las músicas más tranquilas o los pajaritos piando os va a tranquilizar. Puede ser que lo que te tranquilice es una música que te encante, que para nada es tranquila ni relajada. Probadlo. No, aquí otro tema. Cuarto punto. ¿Ventana o pasillo? O bueno, si estás en medio, estás también muy jodido. Porque ahí es el peor sitio. En medio o muy en medio. Porque ahí estás los asientos que son pues 4 o 5 juntos en medio. Lo que hay en medio es desastroso. Si no tienes ni la ventaja de tener ventana, ni la ventaja de tener el pasillo, o sea, un desastre. Particularmente yo, es muy bonito estar en la ventana y ver en la ventana. A mí me funciona estar en el pasillo. Parece raro, ¿no? Me gusta mirar por la ventana, a mí me gusta mucho hacer fotos, me gusta grabar, o sea que sería maravilloso tener una buena ventana para distraerte. Great. Pero yo prefiero pasillo. Primero, porque puedes estirar la pierna en algún momento, vigilad que no pase el carro o alguien y lo matéis, pobre persona, o el carrito os lleve el pie por delante. Vigilad eso, estad atentos, pero siempre puedes ponerte un poquito de lado y estirar tus piernas, o de tener un asiento un poquito estrecho. A mí me va genial. Además, no tienes que estar pidiendo, por favor, al del lado que se levante constantemente, a no ser que sea tu pareja, tu amigo, tu familiar que va junto a ti. Me ha pasado tener a alguien al lado, luego lo cuento, y es un desastre. Entonces yo quiero siempre pasillo. Lo que es un pequeño drama familiar, en el caso de pasillo-ventana, porque mi marido siempre quiere ventana. Yo quiero pasillo, entonces cuando son filas de 3, pues ahí tenemos un drama. Y me cojo pasillo y ventana y ahí, con un poco de suerte, la editora de confianza llamando. Otro palito. Bueno, pues eso. Yo prefiero el pasillo porque así me puedo levantar, puedo ir al baño en un momento, no tengo que molestar a nadie, estoy mucho más ancha porque parece que no, y que tengas el pasillo a un lado, te hace sentir como menos claustrofobia. Si tenéis así mucha ansiedad como yo, entonces os ayuda no estar ahí más encajado. A mí, por ejemplo, me funciona mucho mejor tener pasillo que ventana. Tema importante, cinturón. Con el tiempo he ido relajándome un poco, no relajándome real, sino relajando un poco el cinturón nivel torniquete, no tan torniquete, un poquito menos, pero sí, yo siempre lo llevo atado. Además, también os digo, he visto muchos tips de personas que son flight attendants, id siempre atados, a no ser, claro, que tengas que ir al baño, puedas ir al baño, puedas levantarte y te puedas ir al baño y no tengas ningún problema porque no haya turbulencia. Porque si tenéis ansiedad como yo o el puñetero miedo a volar, eso os va a ayudar a estar un poquito más tranquilos y relajados. Y segunda, que es de seguridad. Porque sí que las turbulencias normalmente no acostumbran a venir de la nada, pero a veces hay esos cambios yo es que no sé de aeronáutica, pero sí que hay estos cambios de presión que pueden venir de manera fortuita. Entonces, claro, a veces la gente se hace daño precisamente porque no van atados, entonces salen disparados. Si vais atados, no nivel torniquete normal, no os va a pasar nada. Entonces yo, ya para sentirme más relajada, yo siempre voy atada, me lo aflojo un poquito. Empezaremos con las anécdotas varias, porque tampoco es que haya hecho muchas millas de vuelo, ya me gustaría a mí, porque por trabajo necesito volar, afortunadamente, porque eso, imaginaros, con mi miedo a volar, si tuviera que hacerlo por trabajo sería un pesar muy pesar, pero lo que hago normalmente ha sido por ocio. Ojalá pudiera hacerlo mucho más, porque mi gran pasión por viajar me ayuda a enfrentarme al miedo a volar. El miedo a volar extremo que me tiene la aerofobia
aerofobia, ¿qué me viene? ¿De la nada? ¿Ya nací con aerofobia? Pues no, os pensáis que no. Yo fui en un vuelo que veníamos de Tailandia y ahora también necesito otro trago. Pues eso, nosotros veníamos de Tailandia, veníamos concretamente de Phuket, que está, Tailandia es así muy alargada, el país, Phuket está en el sur, está bastante abajo. Entonces nosotros veníamos desde allí hacia Bangkok, que está como al medio, hacia el norte, y entonces de allí, sí, se hacíamos una escala antiguamente, hablamos del siglo pasado, imaginaros, se hace tiempo. Ahora los viajes a Tailandia son aún más largos. No me acuerdo cuántas horas fueron de Phuket a Bangkok, entonces ya ahí parábamos, no cambiábamos de avión, simplemente subía, bajaba gente, y de Bangkok nos íbamos directo a Roma. Roma hacía otra escala, que entonces también se volvía a bajar la gente y subir, nosotros ahí no nos movíamos tampoco, y entonces nos íbamos de Roma a Madrid. Directos, ¿no? O sea, varias paradas, no sé, me acuerdo si debían ser como 13 horas, 12, 13, entre 12 y 14 horas más o menos, ¿no? O sea, un gran viaje, largo, por eso os digo. Aparte de la ansiedad típica del subidón cuando vas hacia arriba o hacia abajo y todo eso, pues yo iba bien. Imaginaros todas esas horas de vuelo. En el vuelo final de Roma a Madrid, nosotros luego teníamos que volver con lo que era el puente aéreo, porque no había aves, entonces no había otra que venir en un puente aéreo de Madrid a Barcelona, pues nos quedaba ese tramo. Nos dijo el piloto, bueno, pues gracias por volar con nosotros, una compañía maravillosa, antes de que hubiera todas las Emirates, todas estas, yo he tenido un trato extraordinario, teníamos una comida estupenda. De acuerdo, el olor, croissant recién horneado, bueno, recién horneado, calentado, ¿no? Pero como recién horneado y olíamos al desayuno, al croissant, maravilloso el pan. O sea, la comida era esa comida asquerosa de avión no lo era. No sé si ahora es igual de buena la comida, pero era muy buena. Te ibas al baño, tenías tú, antes de que hubieran esas primeras clases tan espectaculares con las camas, esto antes no existía. Entonces ya en turista mismo ibas muy bien, tenías un buen espacio, aunque fueras en turista, económica normal. Era muy buena compañía, entonces que ibas muy bien, muy cómodo, perfecto. En el último tramo estábamos a punto de aterrizar. Bueno, entonces que vas bajando porque estás, claro, tú vuelas encima de las nubes, no hay nubes, arriba, todo perfecto. Entonces ya empiezas a descender. Fue un cambio brusco, se puso todo negro en cuestión de que no veías nada. De pasar de la luz total al sol a la oscuridad absoluta, veíamos rayos cruzando por fuera del avión. El avión empezó a traquetear. Hubo un momento ya que cerré los ojos, mi marido, que es el calmado, el tranquilo del dúo, me dice, si quieres gritar, grita. ¿No vamos bien? Sí, me dice eso. No. Entonces cuando pensé, vamos a morir. Mitad de tu cabeza dice, vamos a morir. Hay un pequeño trozo que dice, no. Pero la parte grande de tu cabeza dice, vamos a morir. Acordaros, una cosa que no os he contado, cuando volé en ese avión, no existían los móviles. Hablamos del siglo pasado. Una tiene una edad. No había, o sea, había la tele en la pantallita, en ese momento obviamente ya no había nada, por tanto no tenías nada para distraerte, absolutamente nada. Me acuerdo que me dijo mi marido que el hombre que tenía a un lado del pasillo estaba leyendo el libro al revés. Ese nivel teníamos. El avión callado, unos chillando. Yo puedo tener miedo, el otro puede tener miedo, pero cuando todo el avión tiene miedo, no es buena señal. Hay más anécdotas, otro día os haré otro vídeo sobre anécdotas varias que me han pasado en avión, porque eso sería un sinfín. Haré solo una charla de anécdotas varias de aviones, porque bueno, pasa de todo, te encuentras a toda clase de gente, es muy gracioso. Entonces, eso no fue gracioso, lo del avión. Bueno, lo que os contaba, todos pensábamos que íbamos a morir, el que más, el que menos, y entonces, bueno, afortunadamente no morimos, aquí estamos. A partir de ahí me vino la aerofobia, esa ansiedad importante, ¿no? Pero no dejéis que os venza eso. Hoy en día hay muchas cosas que podéis hacer y podéis preveniros y podéis llevar para distraeros, para que sea menos horrible, ¿no? Y tengáis menos ansiedad, porque si yo volaba antes de haber todas esas distracciones, lo único que podías distraerte es con una pequeña revista, un pequeño libro, que no te servía de nada en una situación así. Si os gusta viajar, disfrutad, conocer el mundo, porque el mundo es precioso. Últimamente parece que no, pero sí, yo sigo pensando que el mundo y las personas son o sea, hay que conocer personas, hay rancios en la vida, ya lo sabemos, hay rancias, pero realmente hay personas maravillosas, hay mundos maravillosos, hay culturas que conocer, hay países que conocer, idiomas, gastronomía, ir a descubrir todo eso, a disfrutar de la vida. A mí actualmente hasta me puede distraer un niño llorando, me da igual. Nos pasó en un viaje a París, donde volvíamos todo turbulencias, no en ese plan que nos pasó en Tailandia, pero otra distracción más. Yo también iba con mis auriculares. Todos sirven para distraer. Agarraros a cualquier cosa, pero no dejéis nunca de viajar. Para rematar, porque yo voy así, de un lado a otro, soy así muy desentrenada para hacer las cosas lineales. Cuando bajamos, porque te puede quedar la intención de que soy yo,
no, éramos muchos. Me voy al baño para un poquito arreglarme porque estaba que no podía ni andar. Cuando fui al baño me encontré a otras personas, llevaban muchas más horas de vuelo y ellas pensaban, hablando entre ellas, y pensaban, ¡ay no! Vamos a morir aquí en el último momento, después de 18 horas de vuelo, en los últimos 5 minutos vamos a morir. O sea, no era yo que lo pensaba, lo pensábamos todos, como podéis ver. Si tenéis miedo a volar, os habéis encontrado algún percance en algún avión, una gran turbulencia, no dejáis que os rían de vosotros. La gente es muy malvada, poco empática. Bueno, pues eso, pues disfrutad la vida. No os olvidéis, en otra charla os seguiré contando anécdotas varias de aviones y cosas extrañas que me han pasado. Ha sido gracioso, otras no tan graciosas, pero bueno. En fin, aquí me voy a acabar mi pequeño café. Hoy se ha acabado el café con Nuria. Hasta otro café con Nuria. Suscribiros si os gusta el canal. Dejadme aquí en comentarios todos vuestros desastres avioniles. O si os gusta mucho vuestros tips de lo que hacéis para disfrutar de los viajes. Y nada, nos vemos en el próximo café con Nuria. Un beso y hasta pronto.